Tengan ustedes muy buenas tardes. En épocas de coronavirus estamos todos un poco alarmados, azorados por esta pandemia que solo registra un pequeño antecedente, podría decirse, en el año 1347 en adelante en Europa, donde fallecieron entre 40 a 60 millones de personas ahí en Europa y después otras 50 millones más de personas en el mundo. Esto se llamó peste negra y es el único antecedente que podríamos nosotros tener un poco parecido a esto. Considero que lo dramático de este momento supera cualquier imaginación o cualquier análisis previo. Lo cierto es que surgen una serie de delitos que estaban introducidos arcanamente, digamos, en el cajón de los recuerdos, porque pertenecían a proyectos del mismo Código Penal de 1891, por ejemplo, donde se perseguía otro tipo de epidemias como el cólera, la fiebre amarilla, etcétera, etcétera, y ahora estamos frente a esto. Y estos delitos pasaron al Código Penal del 21 y hoy están aquí entre nosotros. Uno de ellos es la violación de medidas antiepidémicas, que sería o estaría fijado en el artículo 205 del Código Penal. Debemos comenzar diciendo que el día 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia esta problemática que ha venido a llamarse COVID-19 o vulgarmente conocido como coronavirus, que es un virus de carácter respiratorio que hace que las personas puedan tomar una enfermedad muy grave a nivel pulmonar y evidentemente también producir la muerte de ellas. Es decir, la cuestión es lo suficientemente seria y es pandemia porque precisamente traspasan las fronteras. Es decir, estos virus, estas enfermedades rompen las fronteras. Y fíjense ustedes que drama, al igual que ocurrió con la peste negra esta que recordábamos en Europa, suceden donde existen grandes aeropuertos. Es decir, aquí los grandes aeropuertos han sido decisivos para que el virus pueda penetrar por ahí, como lo fueron los grandes puertos de los marinos genoveses y venecianos que deambulaban por Asia en la época de la peste negra. El Poder Ejecutivo lanzó algunos decretos, el 260, el 297, para precisamente regular estas medidas antiepidémicas. Es decir, que no se puede circular, no se puede salir, hay que aislarse. Estas serían las líneas generales del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia. Este decreto viene a regularizar precisamente esta ley, esta norma penal. El tipo penal es formal y estas leyes se las llaman en blanco porque necesitan de un reglamento para poder ponerlas en marcha. Igual que pasa con las leyes referidas a las drogas o las leyes del medio ambiente, ¿cierto? Es el Poder Ejecutivo el que tiene que decir qué drogas son lícitas y qué drogas no son lícitas. Ahora es el Poder Ejecutivo el que dice qué medidas hay que tomar para combatir esto que no es una epidemia sino una pandemia. El tema central es que no se puede circular. Yo tengo dicho en mi Código Penal, exactamente en referencia a este delito, en la página 397 del Código Penal comentado, que se trata de violar las medidas dispuestas por la autoridad para evitar la introducción o propagación de una epidemia. ¿Con esto qué queremos decir? El bien jurídico protegido va a ser la salud pública y el verbo a utilizar va a ser violar las medidas dispuestas por la autoridad pública. ¿Cuál sería la autoridad pública? La autoridad pública en este caso es nacional, provincial y hasta municipal. Entonces aquí se abre un tema muy importante para tratar, que es precisamente la competencia que van a pasar a tener estos delitos. El decreto, el DNU 429, es decir, el decreto 429,
regula también qué personas van a estar autorizadas para poder circular. Esto resulta muy interesante porque si bien es un delito de peligro yo llamo hipotético, pero relacionémoslo con el peligro abstracto, si bien es un delito de peligro es formal, entonces todos no van a poder circular, no, es precisamente como una ley penal en blanco, el mismo decreto dice qué personas pueden circular. Y esto es muy importante porque el delito también es doloso, y como es un delito doloso, acá hay que tener muy en cuenta que puede incurrir el sujeto en error, es decir, el sujeto puede creer que porta una autorización para poder circular y no la tiene, entonces estaría en un error. ¿Qué personas van a ser entonces autorizadas? Ahí figuran desde ya que las personas de sanidad, etcétera, etcétera, de seguridad pública, están autorizadas. Y además el decreto 297 se refiere a que las provincias y la municipalidad van a colaborar con las medidas que se pueden ir tomando. Entonces, con respecto a esto decimos que la Constitución no refiere específicamente que esto sea de competencia federal. Tampoco lo dice la Ley 48. Es importante destacar que en el Código de Procedimientos Penales tampoco hace referencia a este delito. Pero este delito tiene algunas características especiales porque precisamente es muy asimilado, se puede asimilar a una contravención, Entonces, como es en cierta medida asimilable a eso, este delito no tiene penas altas. Si bien la cuestión puede ser grave, pero no tiene penas altas. Y como no tiene penas altas, me parece propicio hablar de dos cuestiones. De una de la competencia provincial y otra de la suspensión de juicio a prueba. Es decir, que se le dé posibilidad para que este delito no se sancione o no tenga una pena directamente aplicada. Y sería muy importante no solo valorar que las medidas provinciales se toman y que además son delitos que se cometen casi todos en flagrancia. Por ejemplo, San Juan ha dicho, bueno, con respecto a la flagrancia somos nosotros competentes y en cierta medida casi todas las provincias han adherido a la idea de que son competentes ellas. Interesante también sería, para finalizar, decir que por una cuestión de conveniencia y practicidad, el sistema federal no va a poder abarcar la persecución de este tipo de delitos porque precisamente no tiene ni una logística ni un sistema dedicado precisamente a este tipo de delitos que suelen ser tan masivos y en cierta medida son menores relacionados con el narcotráfico y otros tantos.